Continuamos en este Vigo a debate hablando sobre los derechos del colectivo LGTBI, de cómo está su situación en la actualidad, y ha sacado a coalición algo, Sara, que yo no tenía previsto en el guión, pero es una muy buena reflexión. La pandemia, ¿cómo ha afectado sobre todo a esos menores que se han tenido que quedar encerrados en sus casas, a lo mejor en una situación no cómoda para ellos, donde no son aceptados como tal? Ella dejaba ahí la reflexión, así que venga, Eli, Sole, cualquiera de las dos que empiece. Sí. Si me permitís un apunte, precisamente a diferencia, por ejemplo, de lo que ha detectado Eva, hoy perdona, Sara, estoy bien hoy, Sí. Para nosotros hubo un incremento notable de familias asociadas. Se asociaron un montón de familias, lo cual ha sido para nosotros un motivo de mucha alegría, porque ¿qué ocurre? En la vida cotidiana, en nuestro día a día, bueno, pues mamá va a trabajar, papá también, que luego el niño, la niña o el niño va a ayudo, que va, no sé, lo recoges tú, no, ya lo recojo yo, bueno, venga, a cama, venga, las cenas, venga, pum, pum, a la cama y tal. ¿Qué pasó en el confinamiento? Que papá y mamá estaban allí y han sabido ver, pero ver de verdad, ver. Entonces, de llevar una vida como más agitada, a estar en casa prácticamente todo el tiempo compartiendo con sus criaturas, dio lugar a que se vieran, a que papá y mamá vieran a un montón de niños y niñas. Pero os hablo niños y niñas 6, 7, 8, 9 años, y que ha sido, o sea, en ese sentido para nosotros, para nosotras como asociación, la pandemia ha sido como un descubrimiento. Y claro, para las familias hemos sido un oasis, porque también al mismo tiempo que estás confinado, te encuentras con esta nueva realidad de tu criatura, pero también te encuentras con más de 1000 familias que te están ahí esperando para acompañarte, para ayudarte, para compartir contigo todo, para aclarar dudas. Entonces, el balance, por lo menos de Crisalis en cuanto a la pandemia, no ha sido negativo en ese sentido. Sí fue negativo porque es muy importante el vernos, ¿no? Entonces, 2 veces al año hacemos un encuentro estatal de todas las familias, en lo que llamamos un espacio seguro, ¿no? Podemos reservar un hotel para solo las familias asociadas de Cristales. Entonces, claro, no lo hemos podido hacer y eso se nota, también se nota, porque un abrazo de madre a madre, que entre las criaturas se vean que hay otras criaturas como ellas, mamás que hablan con otra mamá que ha pasado por lo mismo. Ahí en eso sí que nos ha hecho un poquito de pupa. Pero en cambio, por el otro lado, hemos crecido muchísimo como asociación. Eli. Qué bueno. Pois Qué alegría. exacto, sí, é boísimo poder escoitar a experiencia non dende Crisalis. No noso caso, penso que se asemella máis o de Sara cando falamos máis de mocidade. Moita mocidade que estaba no armario coa familia tivo que volver en pecharse nun búnker, pero ademais se vían privados do que tiñan cando saían cos colegas, cando saían ao instituto, o cole, era ter relación con iguais. Faltoulles moito esa parte de poder estar con outras adolescentes LGBT tamén, cos que comparten pois unhas experiencias que non comparten pois con outros iguais en idade. No grupo Sobederos mesmas sí que se encargaron de intentar dinamizar isto entre a mocidade que forma parte dese grupo, que están en torno aos 20 tantos adolescentes, e facer, bueno, pois diferentes videochamadas ou accións concretas e demais. Iso, bueno, pois a pandemia foi complicada para moita xente, non? A pesar da boa experiencia de Sole, nos nese caso, pois sí, temos esta situación das e dos adolescentes e logo, bueno, pois as dificultades todas que viviron, en especial as mulleres trans que exercen a prostitución e que non tiñan ningún tipo de ingreso na súa vivenda, non podían sair á rúa, todas as persoas migrantes en situación irregular, as solicitantes de refugio e asilo que se quedaron sen recursos, sen poder sair, as migrantes están en situación irregular, medo de sair a mercar o supermercado por se te paraban, non? Porque, claro, había moito máis control policial e incluso de quedar na casa sen sair a facer a compra. Entón, foron tempos bastante complicados, bueno, como para todas. Sí.
que no estamos preparadas para esas situaciones en este colectivo. Sí. Tema educación, que es algo que también tocasteis al inicio del debate. El sistema educativo está tratando la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad familiar. ¿Notáis que en la formación, aquí tenemos una profesora, una educadora social, en eso se está avanzando en las escuelas, en los colegios, o todavía hay muchísimas reticencias y son temas que incluso a lo mejor hasta causan burla y que entre los propios alumnos, que alguien de vosotros lo decía, no me acuerdo cuál, que también creo que fue Sole, que incluso había, que a veces el desprecio venía incluso de los propios compañeros de clase, una especie de bullying, claramente. A ver, Sara, venga, empezamos contigo. Como profesora, ¿has notado un cambio en ese sentido? Además, tú tienes un proyecto educativo sobre este tema, ¿o todavía hay muchas barreras que superar? Claro, yo soy profesora de educación infantil y soy especialista en género e igualdad. Entonces, de ahí surge todo el proyecto de Transformando Realidades, que entre otras cosas, pues trabajamos con diversidad sexual, de género y familiar. Sí que al principio pensaba que me iba a costar un pelín más acceder a las escuelas y a los centros educativos, y para mi sorpresa no fue tan difícil, la verdad, porque me encontré con muchísimo profesorado, con esa carencia, con esa falta de formación que a día de hoy todavía se sigue teniendo. Yo no hace tanto que salí de la facultad y no vimos absolutamente nada de algo relacionado con estas temáticas, con la igualdad, con la diversidad, nada. Algo que me parece fundamental desde una edad tan temprana como en la que yo y otras compañeras, compañeros de profesión damos clase. Y sí que para mí, en mi experiencia, ha sido muy positivo. Ha habido muchos centros, evidentemente, en los que me han dicho que no, o que no, nosotros no necesitamos ninguna formación en temática trans, porque no tenemos a ninguna persona así, por ejemplo, me han dicho. Lo cual me parece increíble también, pero en mis propias carnes, la verdad es que todo el mundo me ha recibido muy bien en la mayoría de las ocasiones, quitando así 4 personillas que no. Y sí que creo que hemos avanzado mucho, porque es eso, ahora hay un alumnado que viene con, no sé, con muchísimo poderío, con ganas de luchar por esto, porque todas las personas seamos iguales y todas las personas nos respetemos, que nuestras identidades y orientaciones se respeten y se vivan de una forma natural, porque es lo que son. Y al margen eso de sí que hay alumnado pues que puede evidentemente hacer bullying a otras personas de su clase que son del colectivo, a otras personas que simplemente no cumplen a lo mejor con los roles de género, pues cosas que comentaba Sole antes, por ejemplo, de si eres una chica con unas características, una fisionomía, una forma de vestir, pues quizás te llamen, pues no sé, marimacho, quizás te asignen una orientación sexual que no es la tuya, a un chico le pasa lo mismo, y eso sí que es un acoso y un bullying que evidentemente existe en las escuelas. Ya si eres una persona del colectivo, pues también la sufrirás. Pero yo creo que sí que hemos avanzado mucho por eso, precisamente, porque ahora tanto personas como nosotras luchamos por esto, pero dentro de las propias aulas hay personas que ya están luchando por sus derechos y los derechos de las demás personas. Entonces, yo creo que vamos a mejor. Creo que nos queda mucho recorrido también, y creo que los colegios que no dejan entrar formaciones como la nuestra, o charlas, o pequeños talleres para el alumnado, para el profesorado, cometen un error, porque al final todas las personas somos diversas y es algo que tenemos que tener en todas las materias de una forma transversal. Sí, efectivamente estamos nun momento de cambio, nun momento que vamos a mellor, non? Nos este último curso o que ven vai estar máis floso, pero a pasado curso non dábamos feito con toda a demanda que tiñamos de centros educativos para entrar a dar formación, tanto a crianzas de 2-3 anos ata o FP como ao profesorado. Agora sí, moitos centros descargan a responsabilidade de formar en diversidade afectiva sexual de xénero familiar nas entidades, nas asociacións, son proxectos como Transformando Realidades, cando non é así. A diversidade debe ser incluída transversalmente, está na Lei de Educación, está nos decretos educativos, no Plan de Igualdade de Galicia, etc.
ten que incluirse de forma transversal. Hai moitísimo profesorado implicado, moitísimo profesorado que quere facelo así, que quere integrar esta práctica, estes contidos na súa labor diaria, pero é moi complexo cando estás traballando en primaria e o tema que toca as familias non ten sequera referencias a familias non tradicionais, non? A familia hexemónica, ou cando non ten o respaldo do resto do centro. Realmente que temos un respaldo en moita intencionalidade por parte da base, do alumnado e do profesorado, pero nos falta arriba os poderes, non? Que se poñan as pilas e que realmente se inclúan nos currículos educativos a obriga de ter incluídos a transversalidade en diversidade afectivo-sexual e de xénero. Cando se son obriga, cando en todas as materias se teña que incluir en todos os centros educativos, entón estaremos avanzando. Mentres é unha loita moitas veces en moitos centros individual dunha soa profe. Se avanzou moitísimo, o digo de corazón que nos antes entrábamos pola porta traseira aos coles, porque que non se vayan a enterar as familias de que estamos falando deste tema, recibimos denuncias en inspección educativa, etcétera, pero avanzouse. Agora, precisamos unha implicación política real. Después, a mí se me olvidó decir una cosa que creo que es muy importante también, que a la hora de que los centros educativos elijan materiales para tener en sus aulas, también cometen un error gravísimo, porque con respecto a la transexualidad, por ejemplo, tú llegas a un determinado curso de primaria y estudias pues todo lo que tiene que ver con la anatomía humana y el cuerpo humano y estas cosillas. Y en algo tan fundamental como enseñar pues, los diversos cuerpos que existen, por ejemplo, no tenemos eso. En una materia de ciencias de la naturaleza, de biología, de nada. Aparece el cuerpo del hombre cis y el cuerpo de la mujer cis y no se da cabida a todos los tipos de cuerpos que existen. Y en educación infantil, por ejemplo, yo tengo una biblioteca grandísima de cuentos, porque yo también trabajo con Transformando Realidades desde educación infantil, evidentemente, hasta la ESO y bachillerato. Y en infantil trabajamos de una forma como de talleres y pequeños obradoiros y hay muchísimos cuentos en los que también dentro de un aula puedes trabajar pues, de la diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad familiar, dos mamás, dos papás, cosas que me parecen fundamentales que ya sea un material que esté ahí ya, no que personas como nosotras o como ellas tengan que ir a un cole y llevárselo, leerle o contarle esas cosas al alumnado, no, eso ya tiene que estar fijado, porque dentro de educación tenemos unos currículums y unos patrones en los que sí, bajo el papelito está todo escrito, lo que tenemos que hacer, pero luego eso no se hace, ni se cumple y depende siempre de la voluntad de nosotros los docentes, ¿no? Al hilo un poco de lo que dicen mis compañeras, sí que se nota un avance, vamos a ver, respecto al alumnado trans, ¿no? Que es la parte que me toca. Sí que se está notando que ya hay centros educativos que se ponen en contacto con la asociación sin tener alumnado trans, ¿no? Pues que se interesan por la diversidad y este tipo de cosas. También respecto a lo que decía Eli, vamos a ver, también es una cuestión de voluntad política, porque por ejemplo, donde no haya una ley, puede haber un protocolo. Entonces, esto está claro que es cuestión de voluntad política. Y al hilo también de lo que decía Sara, vamos a ver, nosotros llegamos a un centro educativo y decimos, mira, que Mario es María ahora, ¿no? Muy bien, vale, el centro educativo puede aceptarlo, porque, bueno, eso es otra también. En fin. Se dan luego muchas circunstancias, pero por ejemplo una, sí, María es Mario, es perfectamente aceptado y tal, y lo que dice Sara, ¿de qué vale que nosotros tengamos a Mario en clase y resulta que después en el libro de texto dice los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva? Es que no se va a ver reflejado Mario en ninguna de las materias las materias que sean relacionadas con todo eso, no se va a ver reflejado. ¿De qué vale que le digamos hola Mario si después no lo estamos reconociendo en el centro educativo con todo el material curricular y todo el material educativo? Entonces, efectivamente, es una cuestión de implementar y cambiar
todo ese tipo de material. Después hay una cosa, es que vamos a ver lo que decíais, ¿no? Que parece que hay que entrar por la puerta de atrás, porque madre mía, es que le íbamos a hablar de esto a las criaturas, no es ser que la madre luego se enfade y tal. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, la diversidad sexual, de género, afectiva, vamos a ver, de lo único que estamos hablando es de personas de sexo masculino, sexo femenino y la forma en que tienen de relacionarse, la forma que tienen de ser. O sea, no es, parece que cuando decimos educación sexual, parece que es que le vamos a enseñar, pues no sé, a ponerse un preservativo y además eso parece que estamos ahí desde el miedo diciendo cuidado no hagas, cuidado no digas. La educación sexual es educar sobre los sexos, el sexo masculino, el sexo femenino, y eso, y cómo se relacionan, y el respeto que se tiene que tener. Hay una cosa, por ejemplo, que a mí es de lo que más me choca, que creo que eso sí que está al alcance de cualquiera, en cualquier centro educativo, es utilizar un lenguaje inclusivo que nombre a todas las personas y no necesariamente pues hablar con la E. Porque también yo entiendo que, bueno, no necesariamente, pero por ejemplo eso, en vez de decir, es que voy a ver a mis alumnos, no, es tu alumnado, es el profesorado, o sea, y además en realidad hablamos de personas, la persona de la limpieza, pues la persona que está en conserjería, o sea, es decir, evitar el masculino genérico, y yo creo que eso está al alcance de cualquiera, no hace falta ni que el ministerio haga un decretazo, ni nada, pero eso también es voluntad de los equipos docentes. Y sí que es cierto, y estoy de acuerdo con ellas dos, que sí se ha avanzado mucho, afortunadamente, pero quizás ha avanzado desde el tejido asociativo y como decía él y decía Sara, ¿no? Que vamos nosotros, primero antes íbamos ahí, bueno, primero cuando había casos concretos y específicos, ahora, bueno, pues sí, parece ser que sí, y ahora ya incluso pues ya nos llaman para hablar sobre la diversidad como un valor en riqueza, un valor a tener en cuenta y un valor a transmitir al alumnado. Estáis hablando de voluntad política y se prevé que en este mes de febrero pase por el Consejo de Ministros las leyes trans y LGTBI. Se dice que el borrador que está elaborando el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente Unidas Podemos, avala el cambio de sexo legal sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas. Uno de los grandes anuncios que quieren salir adelante, pero ya digo lo que decía al inicio, que parece que con el PSOE hay algunos desacuerdos sobre esta ley trans y LGTBI. Esto son unas cosas que se habla, hay otras. De lo que se ha escuchado hasta el momento, ¿cómo suena la música? ¿Os convence? ¿Creéis que pueden ser avances? ¿O qué debería incluir esta ley para vosotras de forma obligatoria, que resguardara más vuestros derechos? Hablo yo. Venga, pues adelante, Sole, ya si te lanzas, la de primera. Yo estaba mirando a él y él me estaba mirando a mí y digo, ¿quién se arranca? Vamos a ver, efectivamente, está la cosa que el Ministerio de Igualdad está por la despatologización, es decir, que no me diga un médico quién soy, porque yo ya lo sé yo ya sé quién soy. Pero saben lo mismo una criatura trans que una criatura que no es trans, que se llama ser cis, ¿no? Entonces, que no tengan que tutelarles en una palabra, ¿no? ¿Qué médico, quién va a decir que ese niño es ese niño? Pues al igual que un niño que no es trans, ¿no? Después pedimos la autodeterminación de género, es decir, yo soy quien soy, porque lo digo yo, porque es que es un tema totalmente subjetivo, es quién soy yo solo lo puedo saber yo. Y entonces, lo que queremos, porque es lo que se necesita, es que una persona que realmente se sienta quien es pueda disfrutar de todos los derechos y las garantías al igual que el resto de las personas. Es que tampoco se está pidiendo nada más. Al mismo tiempo, y sí, ay, que hay un debate ahora, uy, que un sector del feminismo, ay, vaya por Dios, que vamos a borrar a no sé quién. Vamos a ver, en España, en 14 comunidades autónomas, hay 14 leyes aprobadas individualmente. Y es un poco lo mismo que se pide en la ley transestatal. Por lo tanto, este debate es un poco
artificial, es demagógico, es como querer marear la perdiz. Por otro lado, y no ha pasado nada, están ahí esas leyes. Sí. Y es muy injusto, y dependiendo del lugar donde hayas nacido, seas respetada o no, porque esa es la única diferencia, que se te respete o no se te respete. De que nace en, bueno, es que no quiero nombrar ningún sitio, no va a ser meta la pata y tenga la ley. O sea, que haya, es muy injusto que depende de eso. ¿No? Sí. Y después, ¿qué pasa con el feminismo? No todos los feminismos son iguales. Un feminismo que lleva... Eli, disculpa, que se está entrecortando. Vamos a dejar que pare a ver si mejora la conexión y damos paso a Sara o a Eli, quien quiera hablar de este asunto. Collo testigo. Sí. Veña, adiante. Perfecto. Efectivamente, como estaba dicindo Sole, ter esta lei vai significar que se nos iguala en todo o territorio. Non ten ningún sentido o que temos actualmente, porque tan sequera as leis que hai nas diferentes comunidades autónomas recollen o mesmo articulado, non? De feito, a lei que temos en Galicia, para nos mesmas é unha lei baleira de contido, que non sirve para case nada, non? Nen tan sequera cando hai unha agresión para que haya unha sanción específica por ser un tipo de delito de odio, ¿no? Entonces, precisamos ter estas leis, precisamos que a lei trans sexa despatologizadora e que se reafirme a autodeterminación do xénero. E precisamos que a lei LGTBI garanta os nosos dereitos, porque eu son unha muller bisexual e non teño os mesmos dereitos que as miñas irmáns heterosexuais, simplemente pola miña orientación. E iso non pode ser nos anos non que estamos. Temos que cambiar, temos que facer unha revisión das nosas legislacións, modificar as que sexan precisas, Código Penal, a de Registro Civil, e implementar estas leis. A lei LGTBI vai permitir que se elaboren políticas públicas, políticas administrativas, en materia de educación, de sanidade, para mellorar o trato que recibimos, por exemplo, que as persoas trans non se sintan discriminadas cando van á sanidade, cando unha muller trans ten que ir ao urólogo, por exemplo, non? Se é o caso, se precisa, ou cando acudimos á reproducción asistida as mulleres, depende de onde esteamos no territorio, porque aquí en Galicia si podemos, noutras comunidades non, ou é máis complicado. Temos que igualar e temos que ter dereitos. É do que se trata, de dereitos humanos, de ser tratados e tratadas en igualdade de condicións. E para iso precisamos estas leis positivas. E, por lo tanto, gusta o que se está filtrando, digamos, polo momento. Sí, nós temos o borrador do que se está a traballar, porque somos unha asociación federada na LGTB a nivel estatal. Supoño que Crisalis tamén o ten, xa que Crisalis tamén está nas negociacións co Ministerio. Efectivamente, o borrador que está actual, que saiu esta semana, o último presentado, é o borrador polo que apostamos. Esperamos que se poida aprobar o máis parecido posible á realidade e que, sobre todo, a despatologización e a autodeterminación do xénero estean aí. Sí. Sara. Me gustaría hacer un Sí. pequeñísimo. Pero un minuto, es que nos queda muy poco tiempo, por eso, y también quiero escuchar a Sara, pero venga, 30 segundos. Sí, aquí de lo que estamos hablando es de derechos humanos. Los derechos humanos no tienen color político, o sea, es decir, ni de un partido ni de otro, simplemente son derechos humanos y respeto. Y eso no es cuestión de política, ni de que sea de izquierda ni de derecha, es respeto y derechos humanos. Sara, ahora sí. Han dicho prácticamente lo que yo quería decir, que estamos en 2021 peleándonos por derechos fundamentales para el ser humano y me parece increíble que haya un sector que además se denomina un sector feminista, que es mentira, porque van en contra de todo lo que tiene que ver con las mujeres trans y un largo etcétera, que seguramente las personas que vean el programa entiendan por dónde voy. Y estamos peleándonos por una ley que tenemos que tener. O sea, nadie está pidiendo nada que no merezca, porque es fundamental, son derechos humanos y eso es respetarnos, tolerarnos y que todos podamos vivir en libertad al margen de nuestras identidades y orientaciones. Todos somos personas, al final, lo que comentaba antes Sole y lo que comenta Eli, porque no es lo mismo ser una persona LGTB
de cara a la ley, quiero decir que ser una persona heterosexual en muchísimas cosas, o ser una persona con una identidad cisgénero o ser una persona transgénero. Estamos luchando por cosas que verdaderamente nos pertenecen. No pedimos más, ni nadie pide tener más que el otro, la otra, son conceptos que yo creo que muchas veces se confunden, que se piensa que es verdad, que se pide una ley pues para ir por encima o para tener más. Y no, estamos hablando de igualdad, de vivir todas las personas en una igualdad real, que es la que siempre nos prometen y luego nunca se cumple. Entonces yo también estoy contenta con que vaya a salir, porque estoy convencida de que saldrá. Claro. Pues ha acabado el debate, hasta aquí hemos llegado y han quedado cosas pendientes por tratar. Así que esta idea la podemos retomar más adelante y volver a hacer otro debate con vosotras, incluso ya con la ley, esperemos ya aprobada, y comentar diferentes aspectos. Así que Elizabeth Pérez, Soledad Fernández y Sara Uris, muchas gracias a las tres por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Y aquí lo dejamos, la semana que viene más Vigo Debate. Adiós y gracias.